Sí, bueno, pues yo titulé mi presentación sobre la educación socialista con la hoz y el pizarrón. Y bueno, estamos hablando que la década de los 30 del siglo pasado representa, digamos, el preámbulo del segundo gran impulso de la educación en Tamaulipas, por lo cual considero que a partir de ese momento y un poco después se va consolidando fuerte en cuanto a que el magisterio y la población en general, alumnos, vivieron una importante etapa de imposición de ideas sociales derivadas de la Revolución Mexicana. Bueno, pues esto agregamos la doctrina nacionalista implementada desde el poder que marcó el rumbo en muchos de los ámbitos de la vida cotidiana. Fueron, digamos, momentos claves dentro de las artes plásticas, el deporte, el cine, la creación de museos, la música, la literatura, etcétera, ¿no? Entonces, pues este fenómeno de la educación socialista se enmarca, digamos, en un contexto dentro de los gobiernos, principalmente a partir de Álvaro Obregón y también de Plutarco Elías Calles. Ellos, recordemos que fundan y ponen en práctica varios modelos educativos muy exitosos, acordes precisamente con el momento social que se vivía dentro de los sectores principalmente obrero y campesino, que eran las clases más desprotegidas y que habían sido, digamos, el objetivo de lo que fue en primer término la revolución y después de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Así es de que ellos promueven las misiones culturales, las escuelas normales rurales, las escuelas industriales, las escuelas centrales agrícolas y que algunos de estos especialidades, por decirlo, prevalecen hasta la actualidad. Y bueno, en Tamaulipas vale mencionar a los gobiernos que apoyaron estos proyectos, como fue desde la época de Emilio Portes Gil. Hablamos también el profesor Juan Rincón y Francisco Castellanos Tuexi, Rafael Villarreal y Marta R. Gómez, por decir digamos, el periodo del acotamiento de mi tema, que forma parte de un libro en preparación que se ha denominado, o sea, que lo hemos llamado, por lo pronto, tentativamente, de las armas a las aulas. Así es de que lo que quería Portes Gil dentro de su proyecto político, que se caracterizó porque llamó a los maestros a participar y jugaron un papel importante en el liderazgo social y por el conocimiento que ellos tenían de sus comunidades, tenían un arraigo social también. Y bueno, hay muchos ejemplos de algunos maestros que colaboraron activamente con Portes Gil en su gobierno y más allá del gobierno de Portes Gil, propiamente dicho, porque su influencia política se notó pues desde hasta la década de los 40, 30 con interrupción, pero básicamente hasta la década de los 40. Así de que bueno, cualquier inquietud era bien vista y era bien recibida por la gente de Portes Gil y sus gobiernos, como señalar que en 1933 fincaron las bases del sindicalismo magisterial al crear en Tamaulipas, ¿verdad? Al crear la Asociación de Maestros de Tamaulipas, que se constituyó en una asamblea extraordinaria en diciembre del año que les menciono. Y bueno, también mencionamos algunos maestros y bueno, desde luego Francisco Castellanos Tuexi, que fue el gobernador del estado, pues una de sus características fue que supo, digamos, controlar bien los conflictos que se suscitaron en ese momento, en la década, en el año 32, por ejemplo, en la Escuela de Agricultura Agrícola Campesina, cuando varios ingenieros y el Consejo Administrativo se opuso a algunos de los maestros que por ahí impartían clases y dirigían este importante plantel precursor de la Escuela Normal
Laura Aguirre de Tamatán. Así es de que a él le debemos, por ejemplo, la fundación de la Escuela Normal de los Ébanos en Jaumabe, Tamaulipas, que digamos es la primera escuela normal rural, probablemente del noreste mexicano, aunque sí, definitivamente de Tamaulipas. Así es de que, bueno, en medio de todo esto, hay que hacer mención que el gremio magisterial extendió su influencia a varios sectores de la población, participó en diseños como la cartilla de enseñanza de lectura y la escritura en una campaña de alfabetización, ¿verdad? Entonces, había programas de estudios importantes, actividades en las escuelas primarias, y se aplicaron métodos de enseñanza para el funcionamiento específicamente de algunas fuentes de producción e investigación científica de las instituciones sociales de la escuela. Vamos a hablar un poquito, desde luego, de los maestros socialistas que, bueno, pues todos sabemos que desde la época colonial la educación fue una herramienta utilizada por los gobiernos como un elemento de control ideológico. Y entonces, para dominar políticamente el país, a principios del el artículo 17, perdón, el artículo tercero de la Constitución de 1917, concede un sistema educativo laico, gratuito y obligatorio. Así, pues ese es un punto de partida importante como para entender que de alguna manera se logró atraer a las aulas a millones de jóvenes, alumnos y niños, en este sentido, para ahuyentarlos temporalmente del servicio educativo confesional católico y protestante, que ya en aquella época empezaba ya a tener importantes, digamos, presencia en el país. Así es de que, pues, a lo que nos enfocamos es que en el artículo tercero constitucional se da, pues, impulsada por el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río, y se modifican el artículo tercero, convirtiendo la educación, como dije, en socialista, y esta medida sin duda alguna causó gran inquietud en muchos sectores de la población, principalmente los empresarios y los católicos, porque una reforma que de alguna manera se contraponía a los intereses, digamos, que se estaban muy arraigados en ese momento. Además, no olvidemos que acababa de pasar acontecimientos muy importantes, como fue la rebelión cristera, como eran otro tipo de manifestaciones que todavía alcanzaban a tener rasgos de luchas armadas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en uno de los apartados de este artículo explícitamente se opone al adoctrinamiento clerical de los jóvenes y explica el concepto de educación socialista, poniendo como ejemplo las escuelas promovidas por los gobernadores Garrido Canaval en Tabasco y el sonorense en Sonora, Rodolfo Elías Calles, ¿no? Esto es, digamos, un artículo que se publica en el contexto del surgimiento o del próximo surgimiento muy, muy cercano de la implementación de la educación socialista en el país. Bueno, desde 1932, algunos sectores, como ya mencionamos, se pronunciaron en contra de estas propuestas gubernamentales, argumentando que se trataba de una consigna de Moscú y una intromisión del Estado en asuntos espirituales de la Iglesia Católica, y el retiro de templos, de cultos católicos para convertirlos en bibliotecas, teatros y hasta garages. Para asegurarse de una verdadera afiliación, 2 años después, la Secretaría de Educación entregó a los maestros un formulario para rendir una declaración ideológica en la que se comprometía o comprometían a cumplir y hacer cumplir el artículo tercero constitucional. Así que bajo esta premisa, el maestro que ingresaba al sector educativo tenía la obligación de involucrarse en esta modelo que se estaba ya implementando. En Tamaulipas, la noticia en diciembre de 1934, pues
se empezó a conocer de este modelo educativo emitido por Cárdenas y firmado entre todos por dos diputados y senadores tamaulipecos, Eduardo Morillo Zafa, que había sido colaborador desde la época de Portes Gil y era muy amigo de Marte R. Gómez, ingeniero, ¿no? Indalecio de la Garza, Praxedis Balboa, que también pertenecía al grupo Portes Gilista y que para estas fechas él ya había cambiado de su filiación. Igual los diputados Manuel Tárraga y Francisco Castellanos, que para entonces, como mencioné, ya se había dado un rompimiento entre estos personajes. Bueno, pues en Tamaulipas la propuesta no era desconocida para los maestros, esta propuesta socialista, porque desde 1924 el gobernador Emilio Portes Gil había fundado precisamente un partido socialista fronterizo y además de tratar los problemas agrarios, obreros y políticos en los estatutos, ¿verdad? En la declaratoria de principios dedica un breve apartado al rubro educativo, principalmente refiere la reivindicación del proletariado, textualmente, a través de la escuela rural y su principal cobertura en las comunidades apartadas del país, sobre todo las campesinas. Dice así, el programa educacional se estudiará bajo los siguientes aspectos: físico, intelectual y moral, y para su solución el Partido Socialista Fronterizo hará intensa propaganda para la difusión de la enseñanza en todas las ciudades, pueblos, villas, congregaciones y rancherías y dedicará proporcionalmente parte de los recursos pecuniarios a la fundación de escuelas rurales, industriales para adultos y para niños pobres. Es decir, estamos frente a un Portes Gil y un plan, digamos, importante de construcción de escuelas. Por ello, él inmediatamente, como al ascender al poder, tiene una preferencia por construir edificios y también por, digamos, acondicionarlos o restaurarlos, como la Escuela del Niño Industrial y la Escuela Regional Campesina de Tamatá. De igual manera, se auxilió de hacendados, propietarios de fábricas y se instalaron bibliotecas, áreas deportivas, cría de animales domésticos, etcétera, ¿no? Entonces, incluso había un personaje que fue Maurilio Penáñez, que fue el director de educación durante su gobierno, y narra en uno de los libros que se llama Renovación, un libro desconocido, en la cual deja testimonio de la acción educativa de Portes Gil en Tamaulipas. Pues él era el director de educación, ¿verdad? Como delegado federal, por así mencionarlo, y él lo que menciona es que se les daba un bautizo socialista a los campesinos y a los niños, maestros, estudiantes de las escuelas, ¿verdad? Entonces, el ambiente, pues era, digamos, comenzó a caldearse, ¿verdad? Ya para 34, para septiembre, en una asamblea de la llamada Nueva Liga de Campesinos, se aprobó por mayoría la inclusión de la escuela socialista. O sea, recordemos que los campesinos eran un capital político, era un gremio que tenía una delicada participación y sobre todo importantísima en los gobiernos de esta época. Dice, después de un fogoso discurso del emisario capitalino Praxedis Balboa, quien después se había distanciado de su relación quien para entonces se había distanciado de su relación política con Portes Gil. Así es de que esta nueva liga, porque la Liga de Comunidades se dividió y bueno, ellos también como que le entraron al proyecto cardenista porque pues era como una situación de carácter sexenal y en consecuencia ellos tenían que obedecer o marchar al ritmo político que se les estaba indicando y de las tendencias que se señalaban desde el centro del país, como sucedió durante muchos años, ¿no? Bueno, pues hubo otras, dice, en términos generales, la educación socialista no tuvo el mismo impacto ni generó enconadas polémicas como sucedió en otros estados. Por ejemplo, en Puebla, Nuevo León, en Monterrey, en Jalisco, que hubo una resistencia muy fuerte,
en Guanajuato, incluso en Coahuila, ¿verdad? Entonces, esto considerando que en ese momento gobernaba el estado el ingeniero Omar Terre Gómez. Entonces, él en parte le debía haber llegado al poder al presidente Lázaro Cárdenas del Río, llega al poder más o menos en el inter del sexenio del general Cárdenas, y desde luego él se mostró siempre con ideas progresistas, aunque más o menos moderadas, era simpatizante de los postulados de la Revolución Mexicana, pero tenía la experiencia también de haber participado en las comisiones agrarias del sur al lado de Emiliano Zapata, y además había sido asesor de la Liga Nacional Campesina, que estaba presidida en su momento por el comunista veracruzano Úrsulo Galván. Bueno, en el caso de Tamaulipas tampoco se promovieron importantes pronunciamientos del clero y otras asociaciones católicas, a quienes de alguna manera si estas medidas afectaron parcialmente sus intereses. Recordemos que para los años 30 en la región operan pocas escuelas confesionales si comparamos la cantidad con las que existieron entre 1890 y 1920, y que, bueno, las pocas que había, pues no optaron por resistirse a poner en práctica, o más bien todas optaron por resistirse a poner en práctica este modelo educativo que proponía el gobierno de Cárdenas y que evidentemente resultaba contrario a sus principios y a sus doctrinas, ¿no? Había también, pienso yo, que en los gobiernos de Marta R. Gómez y el gobierno de Rafael Villarreal, que coincidieron con el de Lázaro Cárdenas, como que trataban de cierta manera, imprimirle así como un cierto barniz ideológico socialista, ¿verdad? A veces sí era dentro de sus convicciones, pero como lo mencionan, respetaban las tendencias de ese gobierno, ¿no? Incluso al propio Rafael Villarreal, que nada tenía que ver con los aspectos del socialismo, hasta la nombraron ahí, se ha tenido confianza por los gobiernos revolucionarios como el que preside el doctor Rafael Villarreal, con quien dentro de un campo genuinamente socialista, o sea, lo hicieron socialista él, un campo genuinamente socialista, ha hecho fe de profesión revolucionaria para dar a los irredentos y a los parias pan, tierra y libertad. Y bueno, a él le corresponde más o menos fundar 2 o 3 escuelas aquí en Ciudad Victoria, una de ellas localizada en la colonia Mainero, que era un barrio de artesanos, que era un barrio de obreros, que era un barrio de gente humilde por lo general, y a esa escuela precisamente se le impone el nombre de la Escuela Redención del Proletariado, que es una escuela que hasta la fecha opera en nuestra capital tamaulipeca. Bueno, pues la aplicación de esta ley tuvo efectos muy diversos, ¿no? Como las reacciones de un grupo de padres de familia de Ciudad Victoria, quienes comentaron que de acuerdo a las noticias provenientes de Tampico, el gobierno federal marcaría a los niños de las escuelas primarias de la localidad, los pondría un sello porque son propiedad de la nación. Así se mencionaba con situaciones que nada tenían que ver con una realidad así como la que planteaban, pero que se dieron una serie de rumores y cosas de carácter social en toda la comunidad escolar. En esa época se sentía una enorme ebullición entre los obreros y campesinos, panaderos, gente que se dedicaba al corte del enequén y al procesamiento de esta fibra. Y bueno, pues en ese sentido los gremios, carpinteros, choferes, filarmónicos y enequeneros daban su apoyo para, digamos, para que en el contexto de este surgimiento de la educación socialista también se reflejara y permeara dentro de la realidad social que solicitaba mejores condiciones de vida a los patrones. Bueno, yo hablé de la escuela de la colonia Mainero, de la redención del proletariado,
Incluso hubo también aspectos que tenían que ver, pero poco antes, en la que participaron gente que después simpatizó, maestros sobre todo, que después simpatizaron con el aspecto de la educación socialista, como fue el caso de el profesor Serafín Luna, de Artemio Villafaña, María Luz Tijerina, Dolores Caballero, y otros que enviaron telegramas a un juez porque habían tomado prisionero al maestro Luis Castro Bermúdez, porque en un mitin del gobierno, más bien en un mitin alusivo a la conmemoración de la independencia, había señalado que, pues, que el gobierno estaba basado en situaciones que, que perjudicaban a la sociedad en general, ¿no? Que dice, en el mismo discurso refería que, que son distribuidos, ¿verdad? Dice que las huelgas que se hacían en ese momento eran destruidas a balazos por los sicarios y toda esa caterva de holgazanes que, no teniendo el valor suficiente para ganarse el pan a brazo partido y siendo incapaces para producir nada útil y en beneficio, eran, digamos, se refería a los soldados. Y claro, apenas todavía ni se descendía del podium y ya lo habían apresado los soldados al profesor Luis Castro Bermúdez, ¿no? Bueno, pues hay ejemplos de cómo se ejercía o el magisterio en esa época. Sobre todo, bueno, el doctor Ramiro Iglesias Leal nos platica sobre su experiencia en la Escuela Emiliano Zapata de Camargo. Él recuerda que en aquel territorio fronterizo muchos de los pobladores simpatizaban con las ideas socialistas. En el caso de sus maestros, Tomás Peña Rodríguez y Antonio Cadena, eran egresados, recordemos, de la Escuela Regional Campesina de Tamatán, precursora de la Escuela Normal Laura Aguirre, y que en ese momento estaba, digamos, la ebullición socialista, ideológica y los campesinos, y por tal motivo, cuando egresaban los maestros, pues ya tenían un cierto perfil, una cierta preparación que los hacía, digamos, involucrarse en este tipo de proyectos. Ahí se promovía, por ejemplo, la entonación de la Internacional Socialista, se dedicaban poemas de corte socialista y había un teatro al aire libre donde se realizaban ceremonias escolares. Existía en la pared una gran pintura con la hoz y el martillo. Así es de que esta situación, de alguna manera, tuvo que ser, digamos, bien operada por los maestros de aquella época, sobre todo los egresados de las escuelas normales rurales. La campesina, como ya lo mencioné, que fue un semillero de maestros y expertos en técnicas agrícolas, muchos de ellos adoctrinados en el pensamiento socialista, como ya se ha estudiado en varias, digamos, ensayos y libros y propuestas de investigación. Se trataba de redimir al proletariado en los planteles de comunidades alejadas. Y en fin, bueno, es el caso de Manuel R. González, quien escribió que los enemigos de la escuela socialista claramente eran la iglesia y el clero, quienes estaban trabajando abiertamente para que no asistan a la escuela los niños para recibir la educación que estará alejada de todo fanatismo. Bueno, pues hay otras experiencias también importantes aquí en la entidad. Se crearon, aquí tenía yo por aquí algo relacionado con aspectos de el Instituto de Orientación Socialista, que operó aquí gracias a, digamos, a las disposiciones de los secretarios de Educación Ignacio García Telles, del 34, y Gonzalo Vázquez Vela. Ellos dirigieron este mensaje, este instituto, y en Tamaulipas se operó bien, positivamente. Hay evidencias de que muchos maestros de los planteles y las misiones culturales lo pusieron en práctica. La mayoría de los profesores, incluso los egresados de las escuelas urbanas, simpatizaban con el proyecto. En Nuevo Laredo y Matamoros, las pláticas y prácticas de adoctrinamiento
se transmitían a través de la radio. De igual manera, en los planes de estudio de las escuelas primarias se incluyó la materia Geografía Económica de Tamaulipas. Uno de los propósitos de este instituto de concientización o adoctrinamiento era crear ciudadanos libres y combatir el fanatismo religioso. Eh, Así es de que entre los padres de familia y Maestro, principalmente los maestros, sí. sí, discúlpeme, quedan 3 minutos. Adelante, Sí, maestro. sí, muchas gracias. Bueno, vale decir que las asambleas y cursos se realizaban en comunidades rurales. Hablamos de Yera, Aldama, Jiménez, Quicotencal, Villagrán. Eran dinámicas relacionadas con actividades agrícolas, faenas culinarias, festivales escolares, cultura física y estética y promoción del cooperativismo. Dichos postulados, desde luego, formaban parte del discurso del presidente Cárdenas. Durante su recorrido, él por diversas partes del país, incluso repetía los discursos en las ciudades o pueblos, principalmente rurales, en donde él llegaba en las giras interminables que hizo durante todo su gobierno, porque estaba convencido que gracias a la educación socialista lograría transformar las conciencias hacia una patria, decía él, de oportunidades para los más necesitados. Por ejemplo, él viene a Tamaulipas en febrero de 1936 y visita Guerrero, ¿verdad? Que es una comunidad alejada de la frontera, colindante con Estados Unidos, y que es cercana a Nuevo Laredo. Él dice, aparte de otros municipios, principalmente agrícolas, recordemos que era el auge también del algodón. Cárdenas se dirigió así ante un nutrido grupo de habitantes de la región. Dice, la educación socialista intensificará la obra cultural de la revolución que la revolución ha emprendido para la emancipación del pueblo laborante, para que la enseñanza corresponda a las necesidades y aspiraciones legítimas que tiene el pueblo mexicano, concentrando su finalidad social en identificar a los alumnos con las aspiraciones del proletariado y los prepara para la lucha social en la que habrán de participar cuando alcancen la edad de intervenir como factores de la producción económica. Y con eso yo termino esta intervención, esperando que, bueno, haya sido de su interés y que ayude un poco a digamos, la documentación, el análisis, la interpretación de lo que representó este periodo de la educación socialista en Tamaulipas, y aparte tendríamos que hablar también de otros aspectos que se relacionan con la creación ya de los grupos o uniones sindicales que anteceden a lo que sería hoy el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en México.